Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esta es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar la expansión de La Maldición, el despertar de las razas. Como comentamos en el unboxing, esta es una expansión que agrega la posibilidad de 4 jugadores más. Ahora vamos a poder jugar de 2 a 12 jugadores. Se mantienen los tiempos de juego de 15 a 45 minutos, quizás también hasta una horita. Y la edad es a partir de los 10 años. Veamos qué agrega esta expansión y cuáles son los nuevos modos de juego. Primero de todo nos trae 4 nuevas cartas de maldición para cuando juguemos de a 12 jugadores. Tenemos que agregar estas 4 cartas al mazo. Después tenemos un nuevo set de cartas del 1 al 10 con distintos objetos, pero en este caso son como las gemas que estaban en la maldición Héroes del Ortar y corresponden a cualquiera de los 4 colores. Después tenemos varios de los objetos de la maldición que ahora también son multicolor, como por ejemplo el escudo elemental que servía para reflejar ataques, 4 fogatas, 4 habilidades elementales que son estos libros que permiten que utilicemos las habilidades especiales de los héroes. 4 auras protectoras que anulan cualquier tipo de ataque o efecto que nos tiren hasta que finalice el próximo turno. Las nuevas cartas de acción que tenemos son flechazos dirigidos. Funciona como la carta de doble flechazo donde hacemos que otro jugador levante 2 cartas, pero en lugar de que sea el siguiente jugador de la ronda, en este caso vamos a elegir un jugador cualquiera de la ronda y ese va a ser el que levante 2 cartas. Luego la ronda va a continuar desde ese jugador. Igualmente ese jugador va a tener la opción de utilizar una defensa mágica o un escudo para poder reflejar el ataque. El jugador receptor puede jugar una carta de flechazos dirigidos y sumarle 2 cartas más para que levante a alguien más, y este jugador ahora deberá elegir quién es el objetivo y desde ahí continuará la ronda. La lluvia ácida, en este caso todos los oponentes van a levantar una carta del mazo. Este efecto no puede ser evitado con el escudo ni con la defensa mágica, a menos que hayamos jugado una aura protectora elemental previamente. Por último, una de las nuevas cartas es la defensa mágica. De estas va a haber 2 por cada color. Y lo que hace va a ser dividir en los jugadores que tenemos a nuestro lado los efectos que nos hayan tirado. Digamos que nos hacen tratar de levantar 2 cartas o 4 cartas. Se van a dividir una carta y una carta o 2 cartas y 2 cartas entre los oponentes a los lados. La única forma de evitar esto es teniendo previamente una aura protectora elemental. Y en el caso de que nos tiren un paralizar, ese efecto se va a desviar al siguiente jugador en la ronda. Una vez que jugamos la defensa mágica, nosotros vamos a decidir el sentido en que continúa la ronda. Finalmente tenemos a los 4 nuevos héroes, son de distintas razas. Hilduara, que es una luchadora con su habilidad de combo veloz. En este caso, cuando activemos la carta de habilidad elemental, podremos utilizar su habilidad, que dice: todos los oponentes deberán levantar una carta del mazo. A continuación, Hilduara juega una carta a elección. La carta jugada no podrá ser evadida. Conrad, que es un druida, su habilidad es la sanación elemental. Y nos dice: Conrad descarta una carta a elección de su mano. Luego podrá tomar una carta al azar de la mano de los oponentes que él elija. Muestra dichas cartas y las deja en el pozo de descarte. Al finalizar descarta de su mano la misma cantidad de cartas que el número de cartas objeto robadas de sus oponentes. La siguiente es Aine, que es una juglaresa con la habilidad de melodía hipnótica. Su habilidad es: intercambia el número de cartas de su mano a elección por la misma cantidad de la mano de un oponente. Las mismas serán tomadas al azar por Aine. Al finalizar, juega una carta a elección. La carta jugada no podrá ser evadida. Y el último de todos es Mendo, que es un gladiador. Su habilidad es impacto zonal. Elige a un oponente, el cual deberá levantar 2 cartas del mazo. Los oponentes que se encuentren al lado de ese deberán levantar una carta del mazo. A continuación, Mendo elige el sentido de la ronda y descarta una carta de elección. Ahora hablemos de los nuevos modos de juego. El primer modo de juego es el Purgatorio. Utiliza las mismas reglas que la batalla campal, pero impone algunas condiciones. Tiempo, para lo cual vas a tener que poner una alarma en un reloj o en un celular cada 5 minutos. Y cada vez que esta alarma suene, los jugadores van a tener que contar las cartas que tienen en la mano. El jugador que posea la mayor cantidad de cartas caerá en el purgatorio y deberá retirarse de la partida. O sea, es una forma de ir eliminando jugadores cada 5 minutos. En el caso que estemos jugando con los héroes ocultos, el jugador eliminado del purgatorio va a tener que mostrar su héroe y va a mantener su carta de maldición oculta, no la tiene que mostrar. El resto de las cartas que tenga en la mano van a formar parte del pozo, que se van a unir y se van a mezclar. En caso de que varios jugadores compartan la misma cantidad de cartas, lo que van a hacer es seleccionar una de esas cartas de su mano y la van a mostrar al mismo tiempo.
El jugador que tenga la carta con menor valor de PS va a ser eliminado. En caso de que dos jugadores muestren cartas con el mismo valor, van a volver esas cartas a su mano y van a tener que seleccionar una nueva carta que no puede ser la misma. La alarma va a continuar sonando cada 5 minutos hasta que queden dos jugadores activos y en ese momento se va a desactivar el purgatorio. Y luego ganará el jugador que se deshaga de su maldición primero. Una pequeña aclaración, podemos estar jugando una batalla campal común y si todos los jugadores se acuerdan, se puede activar el purgatorio en la mitad de cualquier partida de batalla campal. El último nuevo modo de juego se llama Camaradas y es un modo en el que se enfrentan de parejas de 2 en una especie de contienda de varias rondas. Lo que vamos a hacer es repartir 7 cartas para cada jugador, una carta de héroe para cada jugador y una maldición para cada uno de los equipos. Se va a jugar a 100 puntos y va a jugar un jugador por turno de cada equipo. La nueva diferencia es que en cada uno de los turnos de cada uno de los equipos, el equipo va a decir cuál de los dos jugadores es que es el que juega en ese turno. O sea, un jugador de un equipo puede jugar múltiples veces seguidas, intercalando con el otro equipo, y después jugar el otro. La primera dupla que logre descartar su maldición va a ser la ganadora. El equipo que pierda va a tener que descontar los 50 puntos de vida de su total. Seguido a eso, van a tener que agarrar las cartas que le resten en la mano y sumar o restar los puntos de vida acorde a los distintos puntajes que tengan en las cartas. Por otro lado, la dupla ganadora solo tomará sus cartas y sumará los puntos positivos a su vida. Luego vamos a juntar todas las cartas y las maldiciones y vamos a repartir 7 cartas a cada jugador, una maldición a cada uno de los equipos y daremos nuevamente un rol a cada uno de los jugadores. Cuando uno de los jugadores se quede sin vida, o sea cada jugador va a tener esos 100 puntos, va a tener que retirarse del juego. Una aclaración importante es que los compañeros de un equipo no pueden mostrarse las cartas entre sí. Si quieren coordinar van a tener que hacerlo sin conocer las cartas de su compañero. El juego se va a ganar cuando logremos eliminar todos los rivales. Cuando juguemos una carta de ataque, podremos elegir contra qué rival dirigir ese ataque, haya sido el jugador activo o no. Al igual que en el modo duelo de héroes, la carta de escudo permite volver a jugar al mismo equipo, excepto que los oponentes puedan contestar con un escudo. Las habilidades de héroe no afectan a los compañeros de equipo. Si al dar vuelta la primera carta del mazo al comienzo del juego es un ataque, el equipo inicial podrá decidir quién de ellos recibirá o contestará al ataque. En caso de devolver el ataque con un escudo, podrá elegir a qué oponente irá el ataque. Luego, en caso de seguir jugando escudos, el enfrentamiento será entre los dos atacantes. Si jugamos una defensa mágica sin que haya un ataque previo, al igual que el escudo en duelo de héroes, hace que vuelva a jugar el mismo equipo y no pueda contrarrestarse. Esto fue la expansión de La Maldición Héroes de Lortar, Despertar de las Razas. Comenten abajo qué les parece esta expansión, ya la han podido jugar, ha salido hace muy poquito, así que es medio difícil que hayan tenido todavía la chance de probarlo, pero quizás ya lo han hecho. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, toquen la campana de notificaciones, denle like al video y compartan en sus redes sociales. Esto es La Maldición Despertar de las Razas. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.